El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los Diputados para explicar el plan de seguridad y defensa que España tiene que poner en marcha en los próximos meses, según mandato europeo. Vamos a escucharlo en directo, que es lo que el presidente del Gobierno va a desvelar, porque de momento solamente se saben pues las cifras redondas que dio Ursula von der Leyen, 800.000 millones de euros, pero ¿dedicados a qué? Esa es la pregunta, esa es la incógnita. Vamos a ver qué es lo que nos explica el presidente del Gobierno. Señora presidenta, señoras y señores diputados, buenos días. Comparezco, como ha dicho la presidenta, ante ustedes para informarles de las medidas que la Unión Europea y también los Estados miembros estamos adoptando para afrontar los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. Lo hago, señorías, con la prudencia de quien sabe que nos estamos enfrentando a una situación inédita, otra más. Pero también lo hago con la seguridad de que, en fin, tenemos una experiencia acumulada y también con la convicción de que vamos a superarlo y vamos a salir más fuertes también de este embate. Y lo vamos a hacer juntos, unidos. Quisiera comenzar, señorías, esta intervención recordando las palabras de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, que dijo que Europa se forjaría a base de crisis y que la Unión Europea acabaría siendo la suma de las soluciones que diéramos a cada una de esas crisis. Y creo que Jean Monnet tenía razón, señorías, porque a lo largo de estos últimos 80 años Europa se ha enfrentado a desafíos formidables. La Segunda Guerra Mundial, la escalada nuclear, la fractura geográfica como consecuencia de la Guerra Fría, los cortes energéticos, la espiral inflacionista provocada por la crisis del petróleo, las guerras en los Balcanes occidentales, la amenaza yihadista, la crisis del euro y, por tanto, la crisis financiera, el Brexit, emergencias climáticas que han venido sucediéndose durante estas últimas décadas, no olvidemos la Dana de Valencia y, por supuesto, la terrible pandemia de la COVID-19. A todas estas crisis la Unión supo responder con más unidad, con más integración en tres planos. El primero, el económico, el segundo, el social y, finalmente, el político. Los europeos superamos la dificultad abriendo nuestras fronteras, conectando nuestros mercados, armonizando nuestras leyes, creando una moneda única, mandando a nuestros hijos de Erasmus, viéndolos... Está haciendo una introducción un poco larga, pues básicamente explicando aquellos momentos de reto que ha tenido la Unión Europea y que, sin embargo, han servido para fortalecer la Unión. Entiendo que establecerá un paralelismo entre estos momentos que fueron complicados para la historia de la Unión Europea, pero que al mismo tiempo a una nueva crisis, otra más, han permitido crecer a la Unión. De esas viejas pulsiones neoimperialistas, en este caso del neoimperialismo ruso, y de un giro copernicano, si podemos calificarlo así, en la política económica y militar de Estados Unidos. Dos cambios, señorías, que son tectónicos, que nos obligan a los europeos, una vez más, a dar pasos al frente, a ser, en definitiva, valientes, a culminar nuestra integración en tres planos pendientes desde hace décadas que me gustaría compartir con todos ustedes. El primero, la política exterior; el segundo, la política de seguridad y de defensa; y finalmente el de la competitividad para crecer aún más gracias a una mayor integración económica. Hoy quiero hablarles de esas tres grandes tareas que condicionarán esta década para la sociedad europea. Quiero explicarles la visión del Ejecutivo sobre cada una de ellas y los pasos que vamos a dar para materializarla. Y empezaré por la primera de las cuestiones, la política exterior europea. La Unión, se ha dicho en muchas ocasiones, nació como un proyecto de paz. Nació para evitar la violencia, para garantizar la convivencia pacífica dentro y fuera de nuestras fronteras. Nació para combatir la pobreza, la degradación ambiental y las injusticias que alimentan los conflictos armados. Ese proyecto de paz y de desarrollo global es hoy más necesario que nunca. Ahora que otros renuncian a ese papel y que se repliegan dentro de sus fronteras, creo que el liderazgo de la Unión Europea se vuelve aún más imprescindible. En cierto modo, Europa ya está asumiendo ese papel, porque no es casualidad que, por ejemplo, el Acuerdo de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático lleve el nombre de la capital francesa, los Acuerdos de París. No es casualidad que la Cumbre de los Océanos se celebre este año en Niza, como tampoco es casualidad que la Cumbre sobre la Financiación al Desarrollo se vaya a celebrar en la capital andaluza de Sevilla, en los próximos meses de junio y de julio. La posición del Gobierno de España es clara y contundente a este respecto, señorías. Ahora que otras potencias se repliegan o socavan el multilateralismo, como estamos viendo, Europa debe comprometerse aún más en la resolución de los grandes desafíos y debates globales. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, renovando y ampliando nuestro compromiso con los derechos humanos y con el derecho internacional. Debemos hacerlo incrementando nuestra participación en las políticas al desarrollo, ahora que otros recortan esas políticas al desarrollo. Y también en la emergencia climática, la migración, la igualdad de género o la lucha contra la pobreza.
Debemos hacerlo fortaleciendo Naciones Unidas y todas las instituciones del orden multilateral. Debemos hacerlo reivindicando el papel de la diplomacia y el respeto a la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No con dobles estándares, dependiendo del conflicto que tratemos, sino con coherencia, como hace España en Ucrania y también en Gaza. Solo así, señorías, preservaremos la paz en el mundo. También os digo, ojalá hubiese el mismo compromiso con Gaza que el que hay con Ucrania, que me parece muy bien que lo haya con Ucrania. Pero no estaría de más que con Gaza también se tomase en ese compromiso, más allá de reconocer simbólicamente el Estado de Palestina, pero no darles ningún tipo de ayuda material, que es lo que necesitan. Y con diplomacia, con coherencia y con compromiso. Esta y no otra debe ser la política exterior de la Unión Europea, la misma que defendió el anterior alto representante español, Josep Borrell, al igual que hizo otro español en su mismo puesto previamente, Javier Solana. Sobre la segunda tarea, la de la seguridad y la defensa, quisiera recordar algo que quizá muchos de los españoles y españolas que estén siguiendo esta intervención por redes sociales o por los medios de comunicación tradicionales desconozcan como es lógico. Y es que, para los padres fundadores de la Unión Europea, la integración militar y securitaria de Europa era tan o más prioritaria que la integración económica. En los años 50 del siglo pasado, Jean Monnet, Robert Schuman y muchos otros impulsaron la llamada creación de una comunidad europea de defensa. Los 6 países fundadores de la Unión Europea apoyaron esta idea y durante varios años se hizo o quisieron hacerla realidad. Pero en el último momento el proyecto sufrió un revés inesperado cuando en 1954 la derecha francesa se negó a firmar su tratado constitutivo. A partir de aquello, la idea de la Comunidad Europea de la Defensa fue aparcada a pesar de contar con numerosos partidarios. Y lo fue, señorías, por la concatenación de 2 acontecimientos históricos decisivos. En primer lugar, la integración de Alemania en la OTAN, el recrudecimiento de la Guerra Fría, que lo que hizo fue reducir la geopolítica occidental a 2 bloques y empujó a muchos países europeos a desarrollar sus sistemas de seguridad al amparo de Estados Unidos. Bueno, al amparo, por no decir completamente vendidos a lo que los Estados Unidos dijesen en cada momento. Que es, por fortuna, lo que parece que este momento histórico nos va a permitir por lo menos liberarnos de ese yugo, del yugo estadounidense de la defensa. En segundo lugar, la caída del muro de Berlín y el posterior colapso de la entonces Unión Soviética. Un hito que la mayoría de los europeos interpretaron como el fin de la rivalidad militar con Rusia y el inicio de una nueva era de las relaciones internacionales marcada por el comercio y el respeto a las reglas multilaterales. Una nueva era, señorías, en la que no haría falta tanques para apaciguar a Moscú, solo McDonald's. Sobre estas interpretaciones y expectativas, los europeos construimos... No haría falta tanques sino McDonald's. Bueno, se refiere, si efectivamente os acordáis de aquella imagen tan potente. El primer McDonald's abierto en Moscú. Quería decir que a través de lo económico, de la economía, iba a haber como una especie de hermanamiento mundial a través del capitalismo mundial que iba a permitir pues, que las guerras quedasen en el pasado, cosa que, bueno, por mucho McDonald's que haya, parece que no se ha logrado efectivamente. Me ha hecho gracia la comparación. Nuestra arquitectura de seguridad y de defensa. Una arquitectura basada en la transigencia con Rusia, la interdependencia con los Estados Unidos y la división de Europa. Así, al margen de algunas referencias que se han hecho sucesivamente en el Tratado de Ámsterdam, el paraguas de la acción exterior, lo cierto es que hoy Europa carece de una política de seguridad y de defensa común. Europa cuenta con ejércitos nacionales de primer nivel, como es el español, y con una industria de seguridad y de defensa potente, puntera en muchos ámbitos. Pero también es cierto que, como consecuencia de esa arquitectura, sufrimos dependencias tecnológicas y productivas severas y bajos niveles de interoperabilidad, por cierto, y coordinación entre nuestras Fuerzas Armadas. Hasta hace poco, esa realidad no era un problema prioritario. Ahora lo es, porque evidentemente el escenario ha cambiado. No por nuestra culpa, ni por nuestra voluntad. Nosotros, los europeos, seguimos creyendo que la diplomacia y que la prosperidad compartida son las mejores herramientas para fraguar una estabilidad y un desarrollo global. Que el respeto al derecho internacional, el respeto al derecho internacional humanitario, son la base para la paz y el progreso de las naciones en un mundo cada vez más multipolar. Y seguimos apostando por un Atlántico unido, por una OTAN fiel a la visión estratégica aprobada hace 3 años, precisamente en la capital de España, en la cumbre celebrada de la OTAN hace 3 años. Pero la realidad, señorías, es que ni Rusia ni Estados Unidos lo ven así. Y debemos aceptarlo. Debemos superar el bloqueo de la melancolía y adaptarnos a esta nueva situación. Por muy descorazonadora que sea, ya no podemos asumir que nos van a proteger nuestros cielos, nuestras infraestructuras o nuestras fronteras. Tendremos que hacerlo nosotros y debemos hacerlo de forma inteligente, eficaz y coordinada. Por tanto, el momento es ahora.
Hay que recuperar el proyecto de nuestros padres fundadores, allá por la década de 1950, y avanzar hacia la integración de una política de seguridad y de defensa europea. ¿Cómo lograrlo? Esta es la cuestión. ¿Cómo lograrlo? Esto es justo lo que ahora mismo estamos debatiendo todos los gobiernos de los Estados miembros conjuntamente con la Comisión Europea. Como saben, la semana pasada, y fue objeto de debate en el Consejo Europeo, la presidenta von der Leyen presentó el Libro Blanco de la Defensa, en el que se fijan varias prioridades: compras conjuntas, agregación de la demanda, puesta en marcha de proyectos comunitarios de innovación, formación e industria. Nosotros, señorías, como Gobierno de España apoyamos estas medidas, aunque es evidente que quedan cuestiones importantes por aclarar. Una de ellas es determinar cuánto más habrá que invertir en seguridad y defensa y cómo se va a financiar esa inversión. Algunos Estados miembros, señorías, hablan del 2% del Producto Interior Bruto. Otros hablan del 3% del Producto Interior Bruto. Otros hablan incluso del 5% del Producto Interior Bruto, como ocurre en países limítrofes con Ucrania y con Rusia, como es el caso de Polonia. De momento, señorías, lo que puedo trasladarles es que son especulaciones. Pero sí contamos con alguna certeza que quisiera recordar hoy aquí. La primera es que el 5 de septiembre de 2014, el gobierno de entonces, el gobierno del presidente Mariano Rajoy, se comprometió a que España llegaría al 2% del Producto Interior Bruto en el año 2024. Lo hizo en la cumbre de Gales, de la OTAN, ante 21 Estados miembros de la Unión Europea. Y además eso hay que recordar que era un compromiso con Estados Unidos. Que eso no era una cosa que necesitásemos sí o sí, sino que era algo que nos exigían los Estados Unidos. O sea que tampoco igual es el ejemplo que poner a partir del cual desarrollar la inversión en defensa. El mismo parámetro que nos imponía la OTAN cuando Estados Unidos quería que siguiésemos en la OTAN. Sin consultar o dar explicaciones previas en el Congreso de los Diputados. Ahora nuestros aliados nos piden que cumplamos con este compromiso. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, señorías, y esto quiero también trasladárselo a los españoles y españolas directamente, por dos motivos. El primero, por un compromiso europeísta. Porque la Unión Europea ha estado con nosotros cuando nosotros la hemos necesitado. La última cuestión, la pandemia y los fondos Next Generation. Y ahora nosotros tenemos que estar con ella, como una de sus grandes potencias, que somos. En este mundo de grandes potencias al que nos dirigimos, España evidentemente no puede quedarse fuera del consenso comunitario. Y en segundo lugar... Aplauso un poco forzado aquí, si me preguntáis. Responsabilidad porque la seguridad en Ucrania y también en Europa es también la nuestra. Y porque las amenazas a las que nos estamos enfrentando los españoles, los franceses, los alemanes, los fineses, los ucranianos, son reales y son compartidas, cada uno con sus matices en función de su condición geográfica, pero son compartidas y son reales. En todo caso, señorías, quiero, una vez más, que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este gobierno siga en pie y yo continúe siendo presidente del gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar. Bueno, eso sí que ha sido... Al contrario. Declaración importante, esto es lo que muchos estamos esperando. ¿Cómo se va a financiar? Asegura Pedro Sánchez, yo lo había hecho, de hecho, que no va a ser a costa de gastar menos en servicios públicos. Pero bueno, entonces, si tú dices que no va a ser en detrimento del gasto social, tienes que decir entonces en detrimento de qué gasto va a ser, o si no, cómo se va a aumentar los ingresos para poder gastar más en este asunto. O sea, es verdad que para gastar más en algo no hace falta recortar de otra cosa. Es decir, se puede gastar más en defensa o en seguridad sin tener que recortar de hospitales y escuela pública. Sí. Pero entonces lo que hay que hacer es sacar dinero de otro lado. ¿Cómo va a ser? ¿Con un nuevo plan fiscal para que paguen más los que más tienen? ¿Con algún plan para, no sé, ponerle más impuestos a productos estadounidenses o que haya empresas multinacionales que paguen más impuestos? De alguna forma hay que sacar esa financiación. Eso es lo que debería aclarar, a pesar de que está bien que ya por segunda ocasión haya dejado claro que no va a ser a costa de servicios sociales, que es lo que, pues evidentemente a la izquierda es lo que más miedo le da, es evidente. Vamos a complementarlo. Vamos a complementarlo. Miren, a nosotros nos dijeron en 2018 que había que elegir entre crear empleo o mejorar las condiciones laborales, que no se podían hacer las dos cosas a la vez. Y demostramos que no era cierto. Aprobamos una reforma laboral, 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo desde la aprobación de esa reforma laboral. Creamos el 30%, señorías, de los nuevos empleos en Europa. Después nos dijeron que había que elegir entre crecer económicamente y hacer la transición ecológica. Y demostramos también que era falso. España crece 4 veces más que la media europea y estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La confianza internacional, señorías, en las posibilidades de España es tan grande que en el año 2024 hemos registrado un nivel récord de inversión extranjera directa de más de 33.000 millones de euros, una cifra que no habíamos visto en nuestro país desde el año 1993.
Ahora, bueno, pues los de siempre, los mismos que nos decían que combinar todo esto pues no era posible, vuelven a la carga y hablan de que tenemos que elegir entre seguridad y el bienestar de la gente. Bueno, yo ya les anticipo que vamos a volver a demostrar que esa dicotomía es falsa. Que una economía como la nuestra, Ojalá tenga razón, la media europea, que tiene sus cuentas saneadas, pero hace falta que nos lo explique mejor. Es decir, con algo más concreto, más allá de decir, no os preocupéis que esto no va a ser así. Bueno, vale. Pero nos lo tienes que demostrar con números encima de la mesa. Se va a gastar tanto en tales cosas y no se va a sacar del presupuesto de sanidad y educación, que va a quedar intacto. Eso es lo que tiene que plasmar en números. inversores extranjeros, puede hacer ambas cosas. Nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos con la Unión Europea, porque nadie como Europa para cuidar a Europa. Vamos a aumentar la inversión en seguridad y en defensa. Y, por supuesto, al igual que estamos haciendo en otras zonas del mundo, como pueda ser Oriente Medio, particularmente Gaza, vamos a seguir defendiendo el cumplimiento del derecho internacional, apoyando a Ucrania en una guerra contra el imperialismo de Putin. Porque no hay mayor garantía de seguridad para Ucrania y para Europa que la existencia de un ejército ucraniano bien pertrechado. Pero, señorías, lo vamos a hacer sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental. Ya lo hice por tercera ocasión. 7 años. Y esto no es una opinión, estos son datos que me gustaría compartir con los ciudadanos y con las ciudadanas. Eso, datos. En estos últimos años hemos incrementado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa. Y en los mismos años lo que hemos hecho ha sido aumentar casi 120.000 millones de euros nuestra inversión en servicios públicos y también en prestaciones sociales, y en más de 30.000 millones de euros todo el presupuesto destinado a la transición ecológica. Esos más de 10.000 millones de euros para nuestra inversión estatal en seguridad ha supuesto que hemos pasado del 0,9% del Producto Interior Bruto que dejó la administración de Mariano Rajoy a por encima del 1,2% en el año 2023, y veremos cuáles son las métricas y los resultados de esas métricas para el año 2024. Eso es lo que hemos hecho, señorías, y es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a invertir en bienestar y en seguridad, en las dos cosas, porque ambas cosas, además, son necesarias y complementarias. Porque si se hace bien, una mayor inversión en seguridad no merma nuestro modelo social, sino que lo protege. Para ello, además del esfuerzo que hagamos los Estados miembros, estamos pidiendo a Bruselas, a la Comisión Europea, que creen nuevos mecanismos comunitarios de financiación. Señorías, yo creo que estamos en un momento muy semejante al momento COVID. Y la Unión Europea debe reaccionar como hizo entonces, con una respuesta conjunta, mutualizada, solidaria, que aglutine los esfuerzos de todos los Estados miembros. Porque si la seguridad es un bien público europeo, necesitamos también contar con recursos comunes a nivel europeo. Sí, pero ahí la clave es que seguramente tenga bastante más que ver un buen desempeño de la seguridad europea, el unir a los 27 diferentes ejércitos que tenemos, independientes, autónomos, que no trabajan como deberían entre ellos, más que un gasto millonario como el que ha prometido Ursula von der Leyen. ¿Qué es lo que todavía he hecho en falta yo aquí? Números brutos. ¿Cuánto va a gastar nuestro país y en qué concretamente? Podrían servir para este propósito. El Gobierno, por supuesto, ve con buenos ojos la creación del llamado Fondo Save Europe, que va a permitir a los Estados miembros obtener préstamos de la Unión Europea en condiciones favorables. Vemos también con buenos ojos que se nos permita a los Estados miembros activar la cláusula de escape, que nos habilite el poder flexibilizar los compromisos de déficit público durante unos años e invertir más en seguridad y en defensa, sin sustraer, por tanto, recursos a otras partidas. Vemos bien la utilización del Banco Europeo de Inversiones. Vemos bien, aunque no lo vamos a utilizar, la flexibilización voluntaria por parte de los Estados miembros en el uso de los fondos estructurales. Sin embargo, ¿qué echamos en falta? Bueno, pues echamos en falta la creación de un sistema de transferencias similar al que desarrollamos con los fondos Next Generation. Así se lo he hecho saber a la presidenta de la Comisión Europea, a mis colegas del Consejo Europeo. Sé bien que no todos los países comparten este enfoque, pero aún así daremos la batalla. Porque no es una batalla para que España o los países del sur tengamos más transferencias. Probablemente estas transferencias vayan a los países del este, que son los más necesitados de contar con una mayor capacidad de defensa. Pero creemos que es la mejor manera para poder, bueno, pues balancear y equilibrar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera y dar respuesta a estas necesidades mayores de seguridad y de defensa. En todo caso, señorías, estos mecanismos de defensa, o de financiación, mejor dicho, se van a concretar a lo largo de las próximas semanas. Y solo cuando eso ocurra, sabremos con claridad con qué recursos europeos contamos y podremos definir con precisión cuál será nuestra senda estatal de inversión para llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto. Bueno, pues yo creo que aquí ha dejado caer la clave fundamental de este asunto, y es que hasta que no se defina en Europa el plan, no vamos a poder definir el plan en España. Yo, hasta el momento, pondría tres cosas encima de la mesa lo que está diciendo Sánchez. La primera, evidentemente el compromiso de España con la Europa de la seguridad y la defensa frente a una Rusia de Putin y un Estados Unidos de Trump es total, el compromiso español. Segundo, no se va a hacer a costa
de gastar menos en cuestiones sociales, ni en educación, ni en sanidad, ni en otros gastos sociales. Bienvenido sea esa afirmación que ya ha dicho en otras ocasiones, pero que ahora pues ha dejado muy clara. Va a tener difícil que sea de otra manera porque ya lo ha dicho en numerosas ocasiones y está bien. Tiene que ser así, de hecho. Si no, es imposible que convenza a su electorado de izquierdas. Y la última de todas es que no tienen idea realmente de cómo van a ser los números, pero porque en Europa, que son quienes lo tienen que definir primero, todos los países en su conjunto y sobre todo a través de la Comisión Europea todavía no lo saben. La incógnita es máxima y por lo tanto hasta que no se establezca concretamente qué es lo que se va a hacer en Europa, en España tampoco podemos ofrecer grandes números. Así que lo que viene ahora, pues no sé, es ya charlar por charlar, es palabrería y compromisos, pero que están vacíos. Porque no los llenas con unos números concretos. ¿En qué vamos a gastar? Me habría encantado que Sánchez saliese hoy a decir, pues vamos a crear una agencia de energía pública, que eso sí que es una cuestión de seguridad, de ser independientes a nivel energético, o ser independientes a nivel de soberanía alimentaria, o tener capacidad para generar tecnología propia y ser combativos y competentes en cuestiones que tengan que ver con la inteligencia artificial hoy en día, que está siendo la auténtica revolución tecnológica de nuestro siglo. Pero claro, es que de momento, como no hay compromisos claros en Europa, pues no puede haber compromisos claros en España. En todo caso, señorías, el cuánto invertir y el cómo financiar esa inversión es solo una parte del debate necesario para crear esa Unión Europea de la Seguridad y la Defensa. Una parte importante. Lo realmente importante no es cuánto invertimos, ni cómo financiamos esa inversión. Lo realmente sustantivo es si invertimos mejor y si invertimos juntos los europeos y las europeas. Y con eso quiero decir dos cosas fundamentales, señorías. La primera es que los europeos debemos pasar de poner en común nuestras políticas de seguridad y defensa, que es lo que hemos hecho durante este tiempo, a desarrollar una política de seguridad y defensa común, con instrumentos de financiación únicos, como el que, por ejemplo, nosotros hemos propuesto, con compras conjuntas, como por ejemplo hicimos durante la época de la COVID con las vacunas. Bueno, vuelvo a poner el ejemplo del COVID, porque es verdad que fue un momento en el que se mancomunaron los esfuerzos de todos los países europeos para salir todos juntos. Pues aquí es algo parecido. Somos 27 ejércitos autónomos, 27 planes de defensas diferentes y no habría nada mejor que, también os digo, más que invertir más, invertir mejor y coordinar mejor todo lo que ya existe. Que si se sumase todo, pues son, vamos, miles y miles y miles de millones de euros ya dedicados a la defensa, pero descoordinados. En segundo lugar, señorías, los europeos tenemos que dejar de mirar al futuro con ojos del pasado y tenemos que prepararnos para las nuevas amenazas que nos estamos enfrentando ya como sociedad. Esta es, creo, una idea clave que me gustaría transmitir a la ciudadanía. Porque la naturaleza de los conflictos, lo sabemos todos, ha cambiado. Lo estamos viendo en Ucrania. Ahora los enemigos de Europa y también de la democracia, aquellos que quieren anexionarse unilateralmente Ucrania, pues emplean otras armas físicas y también fundamentalmente digitales. Emplean drones no tripulados, capaces de recorrer en poco tiempo la distancia entre Crimea y Barcelona y burlar, por tanto, nuestras defensas aéreas. Emplean cañones de pulso electromagnético, capaces de neutralizar tanques, aviones, satélites situados a miles de kilómetros. Emplean fuerzas paramilitares, como han hecho privadas, para sabotear cadenas de suministro e instrumentalizar también flujos migratorios. Emplean las redes sociales para desinformar a nuestra población, para polarizarla, para generar desafección hacia las instituciones democráticas. Emplean virus informáticos, inteligencias artificiales, ordenadores cuánticos capaces de bloquear infraestructuras, colapsar servicios, hundir empresas sin dejar rastro. Para que nos hagamos una idea, señorías, en Estonia, hackers rusos lograron tumbar todos los cajeros automáticos y servicios de banca online del país, generando cuantiosas pérdidas. En Dinamarca, bloquearon... Es verdad que ahora mismo el iba a decir ciberdelincuencia, pero mejor es ciberguerra, está a la orden del día y sería otro apartado en el que dedicar grandes elementos de esta inversión en defensa. Claro, no es comprar un tanque más grande, un caza más caro o un submarino más potente. Es invertir en tecnología para evitar que esos ataques cibernéticos se puedan producir, que en nuestro país evidentemente pues también es objetivo de ellos. Todos los trenes durante horas. En Ucrania dejaron sin electricidad a 230.000 personas. En Alemania, en Polonia, en Países Bajos, interrumpieron los servicios de docenas de hospitales. Solo el año pasado, señorías, Europa sufrió cerca de 10.000 ciberataques de peligrosidad crítica, alterando la vida de millones de ciudadanos. Claro, es que tú imagínate que de repente consiguen un ataque exitoso que acaba con la electricidad durante un par de días en un país entero. Eso es dramático. Imagina la cantidad de
gente que puede fallecer, hospitales sin capacidad de atender como deben a sus pacientes, de servicios de transporte paralizados, de la economía destruida por 2 días de parón inesperado. Son cosas muy importantes, mucho más seguramente que tener el misil más gordo posible. Que eso sí que sería un esfuerzo que habría que mancomunar. Claro, es lo que me gustaría, que hubiese un esfuerzo que fuese más allá del simple armamento, pero que no sé si es una cosa que es compartida del todo por la Unión Europea, porque a Ursula von der Leyen le he escuchado casi más ese furor por las armas que esa intención de reindustrializar Europa y de ponerla al frente de una capacidad técnica alta para enfrentar ese tipo de problemas que está narrando ahora el presidente del gobierno. Causando un daño económico estimado en 44.000 millones de euros, el equivalente, para que nos hagamos una idea, al Producto Interior Bruto de la Comunidad de Aragón. Aquí en España, no somos ajenos a estos ataques, recibimos 177.000 ciberagresiones, 1.000 de las cuales tuvieron como objetivo infraestructuras y servicios críticos. Por tanto, señorías, esta forma de amenaza híbrida, que es como lo llaman los expertos, empleada por Rusia y por otros actores también privados, no es tan visible como la tradicional. No sale en los periódicos, tampoco abre telediarios, pero existe. Está creciendo y supone un riesgo real al que no podemos mirar para otro lado, no podemos seguir ignorando. No podemos vivir bajo la amenaza de que cualquier día un submarino no tripulado interrumpa el tráfico marítimo en el estrecho o corte los cables de fibra que nos conectan con el resto del mundo. O que un grupo de hackers extranjeros hagan colapsar nuestros aeropuertos en plena campaña de verano. O que logren aupar al poder a un títere de Putin, como ya han hecho en varios países de nuestro entorno. Como han intentado hacer ahora en Rumanía, por ejemplo, o lo ha parado el Tribunal Constitucional, y que aquí en España, ese títere de Putin, ¿quién sería si no Santiago Abascal? O más dramático todavía, un gobierno de Feijóo, pero con vicepresidente de Santiago Abascal, que es un tipo que recibe préstamos del banco de Víctor Orbán, que es otro de estos títeres de Putin en Europa, millones de euros de ese banco de Víctor Orbán para financiar sus campañas electorales. Al mismo tiempo que Donald Trump también los protege y los ampara, junto con Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de la red social, una de las redes sociales políticas más importantes, que es Twitter, X. Eso es también igual de importante, ¿eh? No solamente los armamentos, sino la capacidad de influencia política que tiene a través de financiación de determinados partidos ultras en los diferentes países. Aquí en España Vox, pero en Francia Marine Le Pen, en Alemania Alternativa por Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en Estados Unidos Trump. Ampliar y debe modernizar nuestros sistemas de seguridad para poder neutralizar todas estas nuevas amenazas híbridas. Y yo creo que España debe y va a contribuir a esta labor. Y lo vamos a hacer siendo fieles a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros intereses sociales, que los tenemos, y por supuesto también a nuestros intereses geoestratégicos. Porque nuestros desafíos y amenazas, como país del sur que somos, son algo diferentes a los del este de Europa. Las nuestras son amenazas híbridas, señorías, como las anteriormente expuestas. Las nuestras son amenazas provenientes de la emergencia climática y la respuesta de protección civil que está liderando de manera sobresaliente la UME. Eso tiene toda la razón del mundo. La seguridad también es estar previsto para los eventos climáticos extremos, como por ejemplo la dana, o inundaciones, o sequías extremas también. Eso lo que generan también son pérdidas millonarias en el sector de la agricultura, etc. Eso también es seguridad. Tendríamos que estar mucho más presentes. Pero lo que debería mencionar, y no creo que lo haga, es también el riesgo que supone en nuestra frontera sur, con todo el norte de África, que ahí también va a ser uno de los principales espacios de conflicto, y nuestra siempre complicada relación con Marruecos, que está siempre acechando, intentando quedarse no solamente con Ceuta y Melilla, que es evidente que las desean, las ansían, sino también con las Islas Canarias. Pero bueno, aquí a Pedro Sánchez le cuesta un poco más posicionarse, parece ser. Señorías, concluyo. Y concluyo con unas palabras de otro de los grandes padres de la Unión Europea, que fue Paul Spaak, un gran defensor del multilateralismo, arquitecto de la Unión Europea, la OTAN, de Naciones Unidas, y que en Europa dijo lo siguiente. Dijo que en Europa hay solo 2 tipos de países. Los países pequeños y los países que aún no saben que son pequeños. Esta afirmación, bastante acertada ya a mediados del siglo XX, hoy debería ser un dogma de realidad, porque vivimos una época de gran incertidumbre internacional. Es evidente que el orden internacional está cambiando, el que conocieron nuestros padres y nuestras madres. Este no termina de morir, tampoco sabemos exactamente cuál va a ser ese nuevo orden internacional. Nadie sabe efectivamente qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos con certeza es que ya no podemos seguir confiando en la buena voluntad de los demás. No podemos vivir al albur de los cambios de opinión y también de liderazgo que se produzcan en Moscú o en Washington. Los europeos, señorías, debemos aún más ser dueños de nuestro propio destino y debemos poder influir en el destino del mundo. Esto es un cambio interesante, ¿eh? Si os lo planteáis, ahora parece como natural, pero respecto a lo que
hemos visto y hemos vivido durante las últimas décadas a estar en un momento en el que desde Europa o un presidente español reivindicando la autonomía y la independencia, evidentemente no solamente de Moscú, sino también de Washington, de los Estados Unidos, es un cambio gordo. De Aznar, por ejemplo, sentado en la mesa con Bush, que Bush le dice invadimos Irak y va a Irak, a esta postura de ahora, ostras, las cosas se han movido mucho, pero mucho. Porque muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos solo pueden abordarse a escala global. Desde luego, la emergencia climática, el reto migratorio, la lucha contra la pobreza, la igualdad de género son cuestiones que nos afectan a toda la humanidad. Por eso, señorías, los europeos debemos ser más fuertes. Y solo podemos hacerlo de una forma, en este mundo de gigantes, con más unidad, con más Europa. Y por tanto ha llegado el momento de dar un paso decisivo, de abrir, creo yo, y lo digo sin ningún tipo de subrayar lo evidente, de abrir un nuevo momento fundacional para la Unión Europea. Porque es hora de compartir aún más soberanía, de fortalecer las instituciones comunitarias, de reformarlas al albur también de la ampliación que vamos a ser testigos durante los próximos años para que funcionen con más agilidad, con más transparencia, con más ambición. Solo así, señorías, creo que la Unión Europea podrá actuar como un verdadero bloque, con una sola voz y con toda su fuerza. En términos de política exterior, esa primera tarea a la cual hacía alusión al principio de mi intervención implica liderar la respuesta a los desafíos globales. No mantenernos a un lado, no dejar que otros países definan por nosotros qué tiene que ser de la emergencia climática, de la lucha contra la pobreza, de cómo financiar el desarrollo en nuestro país, o en el mundo, mejor dicho. Significa, por tanto, no recortar, sino aumentar nuestro compromiso multilateral. Significa no recortar, sino aumentar la ayuda al desarrollo. Significa fortalecer las Naciones Unidas, como nos pidió el secretario general de Naciones Unidas en el último Consejo Europeo. Junto con la política exterior común, en el plano securitario, eso implica sentar las bases de un, por fin y verdadero, ejército europeo. Lograr, por tanto, la interoperabilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Desarrollar una industria de seguridad y de defensa integrada, puntera y autónoma. Y en términos de competitividad, tener un mercado interior que funcione como el de un solo país. Con empresas europeas capaces de innovar, de crecer, de invertir a escala continental, apoyadas en nuestras pymes, en nuestra economía social, en los trabajadores autónomos, en las startups, compitiendo de tú a tú en los mercados globales. Todo ello fortaleciendo el pilar social europeo, todo ello sin retroceder en el Pacto Verde. Acometer este salto hacia la creación de esa Europa federal, señorías, no va a ser sencillo en un contexto geopolítico marcado por el auge de la ultraderecha que busca precisamente lo contrario, busca debilitar a Europa, busca acabar con el espacio Schengen, busca fulminar compromisos climáticos que son muy importantes. Cosa que evidentemente le interesa a Putin, tener dos lo más divididos posible. Por eso financia a quien financia. Es evidente. Pero, señorías, que es menos realista aún pretender competir con grandes potencias como Estados Unidos, como China, como India, sin profundizar en nuestra integración europea. Europa solo influirá en el mundo, en un mundo cada vez más multipolar, si sabe comportarse como un bloque cohesionado en política exterior, en seguridad y en defensa, y también profundizar nuestro mercado único para ganar competitividad y diversificar nuestras alianzas comerciales y de inversión. España, señorías, yo creo que está en condiciones, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia, de protagonizar también, junto con otros Estados miembros, este nuevo impulso europeísta. Porque hoy España, señorías, representa el 50% del crecimiento económico europeo, el 30% de los nuevos empleos creados en Europa. Todas las propuestas que hemos hecho a Europa le han sentado bien a Europa y también a España. El Fondo Sur para financiar los ERTEs durante la pandemia. Los fondos europeos para la recuperación y la reindustrialización de Europa y de España tras la pandemia. La solución ibérica, el Pacto de Migración y Asilo, la Ley de Inteligencia... La solución ibérica que decía el Partido Popular que era la estafa ibérica. Y españoles. Y en esta ocasión, señorías, también España está dispuesta a arrimar el hombro por el bien de España y por el bien de Europa. Por eso vamos a comprometernos aún más que nunca en el multilateralismo. Por eso vamos a cumplir con ese 2% del PIB de inversión en seguridad y en defensa que nos piden nuestros socios europeos. Por eso vamos a acometer esas reformas necesarias para tener un mercado único más fuerte e integrado. Y por eso vamos a seguir impulsando acuerdos con otros bloques regionales. Yo creo que también es muy esperanzador el último viaje que hizo la presidenta von der Leyen a India, precisamente para lograr ese acuerdo de libre comercio a finales de año entre el bloque. Por cierto, que las próximas semanas también va Sánchez a reunirse con Xi Jinping, con el secretario, con el líder de la China comunista. Compartir soberanía. Habrá decisiones que no entusiasmen, otras que no compartamos, pero así se forjó la Unión Europea, cediendo, pactando, acordando, con la premisa de que la unión hace la fuerza. Y así ha sido. Ahora nos toca dar un nuevo paso en esa dirección, toca fortalecer nuestra economía, diversificar nuestros lazos comerciales, toca reforzar nuestra política exterior, toca mejorar nuestras capacidades de seguridad y de defensa, y todo ello para que la paz sea una realidad. Para lograr, señorías, en definitiva, el que los ucranianos y ucranianas puedan vivir en paz,
en un país en el que se respete su soberanía y su integridad territorial, para lograr, en definitiva, una paz justa y duradera en Ucrania, para garantizar la seguridad física y digital de toda Europa, para que ese proyecto de paz, que es el de la Unión Europea, se consolide, se fortalezca y se convierta en un faro de esperanza y de ejemplo para el resto del mundo. Nada más y muchas gracias, presidente. Bueno, pues hasta aquí la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el rearme europeo, el plan de defensa, de seguridad, que realmente nos deja más incógnitas que respuestas, porque ha quedado todo a expensas de lo que decíamos antes, de que Europa marque un camino, una senda, hacia dónde vamos. Europa no lo ha hecho todavía, no sabemos en qué se va a invertir, y por lo tanto aquí el presidente del gobierno tampoco ha concretado gran cosa, más allá de la importancia de no va a ser a costa del gasto social, que lo ha repetido en numerosas ocasiones. Y creo que, bueno, pues es un compromiso firme del que no se va a mover, o no se puede mover más bien, porque si no, no va a conseguir aprobar este gasto extraordinario del que se está hablando en el Congreso de los Diputados, porque recordemos que tienen que convencer al resto de fuerzas progresistas, porque el Partido Popular ha dicho que, bueno, que no está para esto. De hecho, ahora va a empezar a hablar también Feijóo, y ya me estoy imaginando lo que va a decir, pero esto lo ven más que como una oportunidad europea o internacional, como una oportunidad de hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez si no consigue sacar los apoyos desde los partidos que tiene a su izquierda, y por lo tanto ellos no van a dar su mano con toda probabilidad y no van a ofrecer sus votos para sacar adelante esta propuesta del presidente Pedro Sánchez. En fin, vamos a ver más vídeos sobre este asunto, sobre lo que van a contestar ahora Feijóo, lo que ha dicho Abascal, lo que ha dicho Rufián, lo que ha dicho Sumar, lo que han dicho todos los diferentes actores del Congreso, pero no será en este porque ya es bastante largo, lo veremos en otro vídeo. De momento me gustaría leeros los comentarios, a ver qué pensáis de todo lo que hemos escuchado al presidente del gobierno. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.